Arrastion, hasiera emango diogu gaurko udalbatza osoari. Elena, mesedez. Acten onarpena. Primer punto, la aprobación de actas de sesiones anteriores. Os he enviado todas, creo, las que faltaban por aprobar mediante el Drive. Algunas pesaban tanto que los anexos de cada punto están separados, pero no sé si las habéis mirado, era demasiada información, yo lo sé, pero bueno, las que podamos ir aprobando, habéis mirado, pues. Nela. Arrastion. Ireneri eman dio suya. Barkatu. Barkatu, Irene, barkatu. No tenemos nada que decir a las actas. Eskerrik asko. Nela. Arrastion, eskerrik asko. Guk bai, badugu zeo zer esateko. Hay un error en el acta del día 7 de septiembre, en el apartado 7, con relación al voto emitido por EH Bildu en relación a la ordenanza del IBI. Sí. Nos abstuvimos y aparece que votamos en contra. Besterik. Bai. Ondiño daude faltan, akta batzuk. 3, hori da. Faltan daude 3 akta. Bai. Vale, aztertuko ditut eta Zango dit, irailako... nahi baduzu apuntatu zeinek diren. Bai, ez dut ekarri, bueno, Vale. egiratuko ditut. Zeraka zerrenda bat eta ez dut ekarri boligraforik. Vale, Besterik, Nela? Ez. Vale, beraz, zuzenketa hori onartuta, bozkatuko ditu akta guztiak batera, arazorik ez baduzue, aldeko botuak, kontrako botuak, abstentzioak, eskerrik asko. Vale, bigarren puntua, alkateak 1121-tik 1333 hartutako dekretuen berri emotea. Dación de cuenta de decretos de alcaldía del número 1121 al 1333 del año 2016. Como enterados. Cuarto punto, acuerdo para la adhesión al sistema de adquisición centralizada. Hirugarrena, barkatu. Udal intereseko gaien kontu emotea. Tercer punto, dación cuenta de asuntos de interés municipal. Bueno, en primer lugar quería hacer una breve anotación sobre la construcción del nuevo parque de bomberos de Enkarterri en Zalla, en la ubicación que ya anunció la diputada hace unos 8 meses. Decir que se sigue trabajando en el convenio necesario a firmar entre el Ayuntamiento y la Diputación para la construcción de este parque de bomberos, tras varias reuniones e intercambios de correos con el arquitecto de Diputación, los juristas de patrimonio, los técnicos de carreteras y el director del servicio. Nos encontramos a la espera de que nos faciliten un texto definitivo que materialice la cesión. Tras el paso de
Ese texto por pleno es competencia municipal iniciar la redacción del plan especial y el estudio ambiental estratégico, trámites que ya están iniciados técnicamente. Esta misma mediodía he vuelto a llamar al director del servicio y me dice, bueno, pues que es inminente el que liberen ese texto por parte del Servicio de Patrimonio de Diputación. Por otra parte, quería dar cuenta también de una carta remitida a la presidencia de la Mancomunidad de las Encartaciones a fecha 26 de diciembre. Estimada presidenta, afrontamos la última aportación mensual del Ayuntamiento de Zaya de la Mancomunidad en coherencia con la postura mantenida en los últimos meses. Por una parte, tal y como indica el informe de intervención 11478/2016 que se adjunta, el porcentaje que le correspondía a Zaya antes de la entrada de Balmaseda era del 31,3% y con la entrada de Balmaseda es el 24,5%, por lo que debemos descontar los 20.700 euros indicados en dicho informe de intervención para corregir esa diferencia desde julio hasta diciembre. Por otra parte, en las modificaciones de crédito realizadas desde entonces con cargo a remanente de tesorería, entendemos que Balmaseda debe realizar su aportación atendiendo a su porcentaje. De este modo, en la modificación de crédito número 15 se utilizaron 2.470 euros de remanente, la parte correspondiente a Zaya antes de la incorporación, un 31,3%, es 773 euros, la parte correspondiente a Zaya tras la incorporación, 24,5%, son 605 euros. La diferencia son 168 euros. Y por último, en la modificación de crédito número 13 se han utilizado 21.671 euros de remanente para financiar la redacción de un plan de igualdad en el que Zaya no participa, por lo que la parte proporcional a Zaya, 6.782 euros, debe reponerse. Por tanto, tras corregir la aportación mensual del Ayuntamiento de Zaya a la Mancomunidad de 30.160 euros, que es lo que veníamos abonando en la situación anterior, el resultado es lo que abonaremos en los próximos días, es decir, 2.509 euros. Recibe un cordial saludo. Posteriormente a la emisión de este escrito, se ha recibido escrito de la Mancomunidad notificando que se realizará el plan de igualdad mancomunado excluyendo a Zaya y que la empresa cobrará, por tanto, un tercio menos de lo planteado en principio, con lo cual, a raíz de este escrito, pues se corregirá la aportación del último mes del Ayuntamiento a la Mancomunidad. Por otra parte, en cuanto al apartado de temas judiciales, debemos dar cuenta de que han sido desestimadas las medidas cautelares pedidas por los denunciantes en el procedimiento 333/2016 de Torre Mendieta, el auto 175/2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Bilbao desestima, con imposición de las costas del incidente, la petición de suspensión cautelar de las órdenes de ejecución dictadas por el Ayuntamiento en relación con la reparación de Torre Mendieta. Sin perjuicio del recurso de apelación que cabría interponer contra este auto, dicho recurso no tiene efectos de suspensión ni del expediente municipal ni de la decisión judicial inicial. Por tanto, desde este momento el Ayuntamiento puede legalmente hacer cumplir las órdenes de ejecución recurridas sin perjuicio de la apelación y del resultado final del recurso contencioso administrativo. En cuarto lugar, quisiéramos dar cuenta de la percepción de la subvención Irigune 2016 por parte del Gobierno vasco. Han concedido una subvención de 22.650 euros al Ayuntamiento de Zaya. Es el importe máximo que se le puede conceder según su número de habitantes y dentro del programa de ayudas destinadas a incentivar las estrategias zonales de cooperación, dinamización y competitividad comercial urbana, Irigune 2016, la actividad objeto de subvención está centrada en la transformación de la calle Luis S., concretamente para el desarrollo de la segunda fase de dicho proyecto, que corresponderá al tramo que va desde el cruce con Avenida Taramona hasta Cosme Vivanco, punto que da acceso directo al recinto del Ayuntamiento. En quinto lugar, también querríamos dar cuenta de una subvención concedida por el Gobierno vasco para fondos bibliográficos de bibliotecas de nueva creación. Se ha concedido esta subvención a los ayuntamientos de Zaya y Gasteiz. Concretamente, al Ayuntamiento de Zaya le corresponden 8.000 euros para dotar de libros la nueva biblioteca de Aranguren en el centro denominado Arangune. En sexto lugar, también queríamos dar cuenta de una subvención del Ente Vasco de la Energía de 5.900 euros para mejoras y ampliación de las medidas de control de gasto energético en el polideportivo. En séptimo lugar, quería dar cuenta de dos escritos remitidos al consejero de Sanidad y a la consejera de Educación. Son dos escritos breves que paso a leer. Estimado señor Darpón, en primer lugar me gustaría felicitarle por su renovado cargo de consejero de Sanidad, desearle la mejor de las suertes en el desempeño de tan importante responsabilidad
y ofrecerle todo mi apoyo para aquellas cuestiones en las que pueda ayudar desde la Alcaldía de Zalla. Querría comunicarle que ha sido recibido con mucha esperanza entre mis vecinos el anuncio realizado por el Lehendakari durante la campaña electoral sobre la construcción en Zalla y durante esta legislatura del Centro Comarcal de Especialidades. Huelgan reiteraciones en detalles sobre el coste económico y asistencial que tiene para todos la no materialización de este proyecto largamente esperado. Es tiempo de cooperar entre instituciones para hacerlo realidad, motivo por el cual quiero ofrecer toda mi colaboración para concretar cuanto antes un cronograma que permita especificar y coordinar los pasos a dar, así como ofrecer a la ciudadanía un mensaje de proactividad y cooperación en la consecución de tan importante objetivo. A este respecto, el Pleno del Ayuntamiento de Zalla aprobó por unanimidad en mayo la moción, se adjunta a este escrito, presentada por la Plataforma Ciudadana Enkarterrin Behar Dugu. Enkarterrin Behar Dugu sigue realizando concentraciones mensuales para reivindicar inversiones que yo estoy convencido de que van a llegar. De hecho, ya están llegando, puesto que las obras hidráulicas que eliminan la inundabilidad de gran parte del centro de Zalla, incluida la parcela cedida para el nuevo centro sanitario, están finalizando el proceso de licitación y comenzarán de inmediato. Termino reiterando mi disposición a trabajar en el necesario cronograma, del que entiendo que un primer paso será la reserva de una partida de los presupuestos de 2017. Quedo a la espera de su respuesta para concretar interlocución, fecha de reunión o lo que estime oportuno. Reciba un cordial saludo. Igualmente, se ha remitido una carta a la consejera de Educación, señora Uriarte. Estimada señora Uriarte, en primer lugar, me gustaría felicitarle por su renovado cargo de consejera de Educación, desearle la mejor de las suertes en el desempeño de tan importante responsabilidad y ofrecerle todo mi apoyo para aquellas cuestiones en las que pueda ayudar desde la Alcaldía de Zalla. Una vez constituido el nuevo Gobierno, entiendo que sea más sencillo el atender las peticiones realizadas desde esta Alcaldía en febrero y agosto de 2016, que aún no tienen respuesta y adjunto al presente escrito. En definitiva, pretendo mostrar nuestra disposición a colaborar para mejorar las infraestructuras públicas destinadas a la educación primaria y secundaria de los niños y jóvenes de Zalla y municipios limítrofes. Quiero reiterar mi total disposición para concretar cuanto antes un cronograma que permita especificar y coordinar los pasos a dar, así como ofrecer a la ciudadanía un mensaje de proactividad y cooperación en la consecución de tan importante objetivo. A este respecto, el Pleno del Ayuntamiento de Zalla aprobó por unanimidad en mayo la moción, que también se adjunta, presentada por la Plataforma Ciudadana Enkarterrin Behar Dugu. Enkarterrin Behar Dugu sigue realizando concentraciones mensuales para reivindicar inversiones que yo estoy convencido de que van a llegar, pero debemos empezar a detallar cuándo. Entendemos que la reserva de partida presupuestaria en los presupuestos 2017 sería un gran paso. Asimismo, también el AMPA, de Mimetiz y del IES Zalla han trasladado oficialmente su preocupación por la situación de los dos centros, tanto al Ayuntamiento como a la Delegación de Educación de Vizcaya, reclamando el necesario acuerdo y colaboración entre ambas administraciones y la provisión de inversiones que permitan resolver a medio plazo las carencias de las infraestructuras actuales. Este escrito que le remito cuenta con el visto bueno de Enkarterrin Behar Dugu, AMPA y direcciones de ambos centros. Quedo a la espera de su respuesta para concretar interlocución, fecha de reunión o lo que estime oportuno. Reciba un cordial saludo. En octavo lugar, me gustaría también dar cuenta de la obtención de subvenciones por parte de Lanbide y por parte de la Diputación Foral de Vizcaya para promover diferentes tipos de cursos de formación y certificaciones profesionales de formación en el Palacio del Longar, dentro del servicio que hemos denominado Encarlán. A la vez que damos cuenta de la consecución de estas subvenciones, sí me gustaría explicar los objetivos con los que parte el nuevo servicio Zallalán, ubicado en esta infraestructura municipal, y el nuevo servicio Encarlán. Nos parece oportuno hacer un breve histórico del polígono industrial El Longar. En febrero de 2007 se anunció la construcción de una ITV en Zalla, en el polígono del Longar. Se preveía su entrada en funcionamiento en 2009. En diciembre de 2007 se inició la urbanización del polígono industrial El Longar para alojar dicha infraestructura, que se esperaba atrajera otras actividades. El sistema de gestión urbanística fue el de cooperación. Las obras las ejecutó el Ayuntamiento, repercutiendo su costo a los propietarios.
Estas obras conllevaron polémicas como el derribo de caseríos centenarios o su realización sin el permiso de la Confederación por encontrarse en terrenos inundables. En abril de 2008 se toma el acuerdo plenario de enajenar de forma directa a la Administración General de la Comunidad Autónoma, a través de la entidad concesionaria Inspección Técnica Link S.A., una parcela de propiedad municipal en el sector industrial I3 en Longar. El Gobierno vasco realizó entonces un desembolso económico de 558.000 euros de dinero público para que Inspección Técnica Link S.A. abonara al Ayuntamiento de Zalla el precio de la parcela. Además, se realizó un proyecto constructivo y se tramitó una licencia de obra que nunca se ejecutó. En agosto de 2011, el entonces consejero de Industria, Bernabé Unda, anuncia que se suspende el proyecto de la ITV de Zalla porque no es necesaria. En 2013, mantenemos reuniones con Arantxa Tapia y con Javier Zarrona India al respecto de la mencionada parcela. Se nos informa que el Gobierno vasco ha recomprado a Interlink la parcela y le ha indemnizado por los gastos del proyecto. Nos muestran su disposición a facilitar que la parcela, que ya es propiedad del Gobierno vasco, sirva para alojar algún proyecto generador de empleo para la comarca. Llegados a este punto, entendemos que también cabe un breve histórico del hotel-restaurante El Longar, proyecto ligado a la previsión de actividad que iba a traer al polígono la ITV. El desarrollo del polígono industrial materializó la cesión como aprovechamiento municipal de 3 edificios valorados en 2,5 millones de euros. El Palacio Serrano, que aloja el hotel-restaurante, la capilla y la casa del capellán. Con el plan E de Zapatero se invirtió 1,5 millones de euros para habilitar uno de ellos como hotel-restaurante, el Palacio, para que explotara un particular. El estar ubicado en un polígono industrial vacío a las afueras del pueblo, el no instalarse la ITV en el mismo tal y como se pretendía y la crisis económica han provocado que aquel hostelero y otros se hayan echado atrás y no vean rentable explotarlo. El contrato de renting, mantenimiento incluido para el mobiliario de cocina, ha costado un valor acumulado de 460.000 euros. Este mobiliario nunca ha podido ser usado. Se intentó poner en funcionamiento con un modelo mixto público-privado que incluyera la formación no reglada y la propia explotación del edificio, y habiendo contactado con varias fundaciones sin ánimo de lucro y homologadas para trabajar en inserción laboral, se desistió de este modelo por no encontrar viable la propuesta las fundaciones contactadas debido a la escasez de ayudas públicas para ello y la ubicación del edificio. Después de este histórico, el planteamiento actual para estas infraestructuras públicas fallidas es el siguiente. Se ha ofrecido al Lehendakari que retome su compromiso con la parcela de titularidad del Gobierno vasco en que se iba a hacer una ITV para que la ceda a la Asociación de Ganaderos que quiere impulsar la construcción del necesario matadero del que carecemos en Vizcaya. Se ha trabajado duro durante 2 años para poder abrir la puerta del Palacio del Longar con una finalidad diferente a la de hotel-restaurante. Concretamente, el edificio concentrará el servicio Zayalán, el servicio Encarlán, una línea de colaboración institucional con Diputación y con Gobierno vasco que aportan financiación para hacer una oferta formativa adecuada, así como el servicio de Cacetagune. En este sentido, cabe explicar que Zayalán, el primero de los servicios que he mencionado, consiste en agrupar todos los servicios de promoción económica, comercio y empleo del Ayuntamiento de Zalla y crear un nodo de referencia con proyectos específicos para el 2017, como el plan de incentivación económica o el asesoramiento personalizado en el municipio. Encarlán es el nombre con el que se bautiza un gran centro para la formación y la inserción laboral ubicado en estas instalaciones y con radio de acción toda la comarca. En el entorno de Encarlán, esta colaboración con Diputación y con Gobierno vasco, con Lanbide, han permitido que vayamos a ofrecer inmediatamente una oferta formativa amplia. El Palacio Longar, por tanto, es la sede de estos nuevos servicios y para poner a punto el Palacio se han realizado gastos en mantenimiento y reparación de las instalaciones anteriores por valor de 16.000 euros. Revisión de la instalación eléctrica, puesta en marcha de paneles solares, calefacción, ACS, cierres, puesta en marcha de aparatos de hostelería, reparación de alarmas, instalación de gas. Se ha realizado también una inversión en equipación para el nuevo uso, por un valor de 58.000 euros. Derribo de baños, carpintería, control de accesos, albañilería para cambio de huecos, instalaciones de datos, iluminación y mobiliario. Dentro de la oferta formativa que ya desde este mismo año se puede disfrutar en Encarlán,
Nos hemos centrado en los ejes de economía plateada, hostelería y nuevas tecnologías. A día de hoy ya se está impartiendo en el Longar docencia reglada, 2 ciclos formativos de grado medio, uno de 1.400 horas, con 2 cursos, 15 personas matriculadas, sobre cuidados auxiliares de enfermería, otro de 2.000 horas, con 2 cursos y 15 personas matriculadas, de atención a personas en situación de dependencia. Está confirmada, como he avanzado, la financiación de la Diputación al Ayuntamiento, 111.000 euros, para impartir hasta julio del 2017 22 cursos para mayores de 45 años con especiales dificultades de inserción. Cursos con una duración entre 10 y 45 horas en el ámbito industrial, de hostelería, de habilidades intrapersonales, sociales y para la empleabilidad, nuevas tecnologías, servicios logísticos y almacenaje. Asimismo, se impartirán, con arreglo a esta misma subvención de Diputación, 18 cursos para menores de 30 años sin cualificación en materias industriales como soldadura, diseño de instalaciones de calefacción por suelo radiante, montaje y mantenimiento de instalaciones de calefacción y frigoríficas, automatismos y cuadros eléctricos, habilidades para la empleabilidad, ofimática avanzada, trabajo colectivo en la nube, gestión de proyectos, PMBOK, desarrollo en Java, desarrollo de aplicaciones web, etcétera. Y por último, también se ha confirmado la financiación de Lanbide por un valor de 300.000 euros que, junto a 70.000 euros aportados por el Ayuntamiento, permitirán impartir las siguientes acreditaciones profesionales. En el eje de nuevas tecnologías, desarrollo de aplicaciones con tecnologías web de 510 horas, programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales de 630 horas. En el eje sanitario, atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, 450 horas, atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio, 600 horas. Y en el eje hostelero, cocina, 730 horas y capacitación para el emprendimiento con proyecto final, 55 horas. El último de los servicios que ya está integrado en este edificio es el Cacetagune, integrado como un recurso más relacionado con la formación. Este servicio de Gobierno vasco ha sido trasladado desde su ubicación anterior en Aranguren, en el matadero de Aranguren, por las siguientes razones. Lo trasladamos a otro barrio del municipio, no a Mimetiz, siguiendo criterios de aprovechamiento racional de los recursos del municipio. En lugar se concentran, como acabo de explicar, todos los servicios ligados a la formación y al empleo y a la promoción económica, lo que entendemos va a permitir una mayor afluencia de usuarios debido a las sinergias que se van a crear con las actividades generadoras de empleo y los cursos de formación. De partida, el traslado ya ha permitido la creación de 2 nuevos puestos de trabajo y la posibilidad de ampliar el horario a mañana y tarde en función de la afluencia que se obtenga. Ha permitido también que por fin se dote al polígono del Longar de fibra óptica, dado que el Gobierno vasco está obligado a habilitar este recurso para el Cacetagune, al depender de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones del Gobierno vasco. Aprovechando esta circunstancia, el Ayuntamiento va a hacer las gestiones necesarias para intentar que la fibra óptica se implante igualmente en la zona de Ibarra. En el local donde se ubicaba el Cacetagune, junto con el local anexo, se va a ofrecer un servicio multiusos que consideramos va a permitir mayor utilización de las instalaciones para el conjunto del vecindario de Aranguren. Además, por otra parte, y aparte del Cacetagune, sigue habiendo ordenadores a disposición de la ciudadanía en el Ayuntamiento, Biblioteca, Umeteca y Arangune. Elena. Eskuraketa zentralizatuko sistema Bizkaiko kontratazio zentral foralari atxikitzeko akordioa. Acuerdo para la adhesión al sistema de adquisición centralizada central de contratación foral de Vizcaya. Bueno, como ya os he adjuntado en la convocatoria, no sé si tenéis alguna duda sobre el convenio que os he adjuntado, sobre el acuerdo a adoptar para adherirnos al sistema de contratación centralizada de la Diputación. Si necesitáis alguna explicación más sobre, no sé si los beneficios o los procedimientos a seguir, o no sé si necesitáis más explicaciones que las dadas en la comisión. Vale, pues entonces sería votar la adhesión a la central de contratación de Diputación y la firma del convenio que se ha adjuntado con la convocatoria. Irene. Nosotros vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Nela. Guk ordea kontra bozkatuko dugu. Nosotras vamos a votar en contra. En la exposición de motivos del decreto foral solo hemos visto argumentos economicistas, de ahorro para todas las partes, administración pública y empresas.
ni entendemos ni compartimos que la administración pública tenga que tener los mismos valores que una empresa privada. Ante estos parámetros, quienes de verdad van a salir beneficiadas son las grandes empresas, que tienen capacidad para poder atender grandes licitaciones. Esto nos puede recordar el asunto de los comedores escolares. Perdiendo, en este caso, las pequeñas y medianas empresas locales, que de facto van a perder la contratación que puedan ofrecer los ayuntamientos y que además no pueden competir con las grandes empresas. Por otro lado, se pierde también la capacidad de la administración municipal o comarcal como tractora de desarrollo local. Supone asimismo una pérdida total de la independencia y autonomía local. La central de contratación a la que se va a adherir este pleno con los votos favorables de PNV y Zaya Bay depende del Departamento Foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales. En su composición no hay ninguna representación municipal. Hay 4 personas y las 4 son de Diputación. Y es esta mesa quien va a tomar todas las decisiones que en principio deberían de corresponder a este pleno. Así que nuestro voto es negativo. Vale, el voto de Zayabay va a ser positivo, pero porque entendemos que el ayuntamiento no pierde nada adhiriéndose a este convenio. Lo único que hacemos es mantener la posibilidad de participar en aquellos lotes o en aquellas licitaciones que nos parezca que pueden ser beneficiosas para el ayuntamiento y que nos parezca que los pliegos que se presenten sean adecuados. Bajo esa perspectiva, bajo la perspectiva de que no perdemos la autonomía municipal de licitar cualquier concurso por nosotros mismos y sin depender de las licitaciones de Diputación, es nuestro voto positivo. Pero sí que pediría a la secretaria que me confirme que esto es así. Creo que así se preguntó en la comisión informativa y básicamente así lo entendemos nosotros, que si nos adherimos tenemos la opción posteriormente a cada una de las licitaciones de participar en las mismas o no. Si no nos adherimos no tendríamos esa opción. Eso es. Y cuando la competencia es del pleno, o sea, por cuantía, procedimiento, la adhesión, digamos, a ese contrato en concreto sería del pleno. O sea, es como el inicio, lo que hace la central de contratación es simplificar todo el procedimiento, pero el inicio lo da el órgano competente, el pleno o el alcalde. Luego lo que facilita es toda la tramitación del procedimiento y en la elaboración de los pliegos de las necesidades el ayuntamiento pone las suyas. Bueno, así... Desde luego no hemos entendido nosotros eso de la lectura. O sea, las elaboraciones de los pliegos de la lectura del decreto foral están todas descansando en los distintos departamentos de la Diputación Foral de Vizcaya. Tú te tienes que adherir. Luego, cuando sale un contrato, nosotros ponemos un presupuesto. Entonces, depende del presupuesto, el órgano de contratación es el alcalde o el pleno. Entonces, para luego adherirnos a cada contrato en concreto, hay que adoptar el acuerdo marco, efectivamente. Y ese acuerdo lo adopta el órgano competente del contrato que se hubiese gestionado desde la propia entidad municipal. O sea, tú te adhieres porque si luego a ti te interesa un contrato en concreto, si no estás adherida a la central de contratación, tú luego no puedes adoptar el acuerdo marco para adherirte a un contrato en concreto. Ni tienes participación en la redacción de los pliegos, ni tienes participación en hacer ninguna reclamación. De todas formas, creo que esto es un debate político. Sí, y no. Creo que nuestra posición la hemos dejado clara. A nosotros en la explicación técnica que nos dieron es que los pliegos se van a elaborar con los ayuntamientos. O sea... con todos mis respetos, vale. Elena. Vale. Pero este es un debate político. Vale. Bueno, yo no y desde luego de la lectura del decreto foral, esta es la sensación que nosotras desde luego tenemos. Incluso hasta si hay algún problema, creo que la misma Diputación se arroja la capacidad como para poder resolverlo. Bien, y no pretendo tampoco abrir el debate
político ni, bueno, que se podría abrir el debate político sin ningún problema, pero simplemente quiero clarificar nuestra postura, y nuestra postura es que entendemos mejor tener la posibilidad de adherirnos a algunos de esos pliegos una vez que salgan y nos parezcan bien, que no tener esa posibilidad, nada más. Esto no quiere decir que Zaya Bay vaya a participar en todos los procesos de licitación que vaya a proponer la Diputación a través de esta central, o en alguno o en ninguno. Lo decidiremos en cada caso. Simplemente quería aclarar eso, nada más. Y por terminar, todo lo que se relaciona en el anexo 2, que es a lo que se puede adherir por convenio y por acuerdo marco, todos son contratos que tiene este ayuntamiento. Vehículos, arrendamientos de vehículos, combustibles, gas natural, gasóleo, energía eléctrica, fotocopiadoras, papel, accesorios de inodoros, material eléctrico, equipos audiovisuales. Bien, no renunciamos a los contratos que tenemos y no renunciamos al derecho de volver a sacar esos contratos autónomamente sin ser a través de la central de contratación, nada más. Es que ricasco, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Bosgarren puntua, kale garbiketaren eta lore zaintzaren aurrenengo lotearen adjudikazioa. Quinto punto, adjudicación del lote 1, el contrato de limpieza viaria y jardinería. Vale, os ha pasado el acta de la mesa de contratación con la propuesta de adjudicar el contrato, lote 1 del contrato de conservación, mantenimiento y limpieza integral de parques, zonas ajardinadas, arbolados, setos y jardines sitios en el término municipal de Zaya, del Servicio Integral de Jardinería y Limpieza Viaria en el término municipal de Zaya, a Fundación Lantegui Batúa por el precio de 107.350 euros, más 22.543,50 euros de IVA anuales y un periodo de duración de 4 años por resultar la oferta económicamente más ventajosa al haber obtenido la puntuación más alta. Irene. Nada que decir, vamos a votar a favor. Es que ricasco. Nela. Guk abstentzioa joko dugu. Es que ricasco, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Vale, zazpigarren... Seigarren puntua, hori da. Kale garbiketaren plegoak eta prozeduraren hasierako akordioa. Inicio y aprobación de los pliegos administrativos y técnicos del servicio de limpieza viaria. Irene. Bueno, nosotros aquí nos vamos a abstener. Consideramos que después de varios meses que lleva estos pliegos encima de la mesa porque quedó desierto en el procedimiento anterior, las modificaciones que se han producido en este ínterin no hemos tenido ningún conocimiento hasta la comisión del día pasado, que ya en la comisión nosotros criticábamos que ni siquiera se incluyeron en el orden del día. Es decir, no se pudo dictaminar la aprobación de estos pliegos porque ni siquiera fueron introducidos en el orden del día. Únicamente se dio información en la comisión directamente. Y además de esto, posteriormente a esa comisión hemos recibido modificaciones por correo electrónico. Sinceramente no nos parece nada correcto la manera en que se ha hecho y creemos que tiene mucha importancia para el municipio también este procedimiento que es el de la limpieza. Con lo cual nosotros nos vamos a abstener y solicitamos que la siguiente vez que se vayan a plantear pliegos de condiciones, cuando menos se lleven a la comisión para poder dictaminarlos en comisión, para que los grupos de esta corporación municipal los tengamos con el tiempo de antelación reglamentario y legal que marca la ley
y al menos tengamos ese mínimo para poder hacer aportaciones y que se hayan trabajado previamente bien para que luego no estemos modificándolos constantemente justo vísperas del pleno. Es que ricasco, yo lo único pediría alguna aclaración. Quiero decir que no sé si con la frase que ha dicho Irene de que pide que se cumplan los plazos, los trámites que marca la ley, si estamos haciendo algo ilegal trayendo esto, vale, Perdón, por aclarar. Vale. No he querido decir que sea ilegal porque obviamente creo que lo dejé claro también el día de la comisión, si no lo hubiese dicho claramente en mi explicación. La ley, el reglamento permite que se informe en la comisión para pasar un punto a dictaminarlo yo iba a preguntar pleno. a la secretaria sobre la legalidad. Sí, pero bueno, lo que quiero decir es que yo no he dicho que considerase que el procedimiento es ilegal. Lo que considero es que no es el procedimiento más adecuado, considero que es un procedimiento que no respeta la información con tiempo suficiente a los grupos y me parece que la importancia de ese pliego de condiciones hubiera requerido un dictamen en condiciones en la comisión. Repito mi pregunta a la secretaria. ¿Ha habido alguna ilegalidad o alguna imposición por parte del equipo de gobierno para que no se dictamine estos pliegos? No, y la última modificación que se os ha enviado era una cuestión que ya estaba explicada y que había que introducir y, bueno, se ha informado en la comisión, se puede introducir en el orden del día. ¿Ela? Quería, señora Jocodugo. En alguna ocasión, entre la palabra informar y comunicar, creo que nos podemos equivocar. Una cosa es comunicar que se va a hacer algo y otra cosa es informar o emitir un informe. Igual esos términos sí convenía aclararlos. Los pliegos están informados porque prácticamente son los mismos que pasaron por la anterior comisión y, bueno, se han modificado y son esas cosas que se han modificado las que se explicaron en la comisión, que no se dictaminó efectivamente, pero bueno, se han modificado ciertos términos y qué es lo que se ha explicado. Vale, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Zazpigarren puntua RCDs ordenantzaren behin-behineko onarpena. Aprobación inicial de la ordenanza RCDs. Vale, en esta ordenanza, después de pasado el plazo de exposición en la web municipal, vamos a pasar a la aprobación inicial de la misma. Muy brevemente y de forma muy sencilla, esta ordenanza responde a la obligación que tiene el ayuntamiento de garantizar la correcta gestión de los residuos de las obras mayores y de las obras menores. En el caso concreto de las obras menores, en este 2016, bueno, ya hemos acabado, en el 2016 ha habido más de 300 expedientes de obras menores en el Ayuntamiento de Zalla. Es responsabilidad del ayuntamiento, no, es obligación del ayuntamiento garantizar que se gestionan correctamente esos residuos. Y la propuesta que eleva esta ordenanza es que esa labor de control de gestión de los residuos se haga a través de una fianza, que en el caso de las obras de menor envergadura sería de 100 euros. Esa fianza obliga a que quien realiza la obra lleve los residuos a un garbigune, siempre y cuando sean menos de 250 kilogramos. El garbigune le entregará un justificante. Esta ordenanza ha sido coordinada con los garbigunes de la comarca y esos justificantes se entregarán en el ayuntamiento, momento en el cual se devolverá la fianza. Es decir, se introduce el concepto de abonar una fianza en el ayuntamiento en la petición de la licencia de obra, fianza que se devuelve al vecino, al promotor de la obra, una vez que se demuestra que los residuos han sido gestionados adecuadamente, o bien en un garbigune para obras de pequeño tamaño, o bien a través de un gestor autorizado para obras de más de 250 kilogramos. Esa fianza es de más de 100 euros en función de la cuantía de la obra que se está realizando. No sabemos si es el mejor de los mecanismos para ejercer esa responsabilidad
de controlar la gestión de los residuos. Desde luego es el que nos ha parecido mejor, el que nos han propuesto los técnicos y nos ha parecido adecuado. Y bueno, esto es lo que yo destacaría de la presente ordenanza. Irene. Es que ricasco. Yo tengo una duda, no sé si le tengo que preguntar al alcalde o a la secretaria. A lo mejor lo hemos interpretado mal, pero hemos recibido un correo electrónico hoy mismo a la mañana y he puesto ordenanza en EVA el 2. que se nos dice que desde la oficina técnica comentan que hay una errata en la propia ordenanza, en el artículo 11, donde ponía... en ambos casos tiene que poner 100 en números y en 100. letras. O sea... y se ha enviado, vale, luego, vale, entonces... se pone, luego se ha corregido 200, 200, pero efectivamente es 100 en letras y 100 en números. O sea, en el apartado 1 del artículo 11, donde pone un mínimo de 100 euros en letra y en números, y en el apartado, en el puntito segundo del apartado 1, tiene que poner 100 y entre paréntesis 100 en números. Eso es, que se ha mandado, se ha corregido porque ponía en un caso 100 y luego 200, con letra o con número, no me acuerdo, y se ha corregido y se ha puesto 200, 200, cuando tiene que ser 100, 100. Bueno, a ver, yo siento insistir, pero creo que esto tiene que quedar claro. A ver, yo lo que interpretaba, y mis compañeros también, es lo contrario, pero a lo mejor estoy en un error. Lo que se nos dice es, la errata está en el artículo 11. En lugar de 200, ponía 100. Esa sí. Entiendo que es la errata. Está mal. Y está efectivamente, mal. en el texto que se nos pasa, pone el 200. texto que pasó por comisión y que se aprobó en comisión pone 100. Entiendo que está mal 100 y son 200. No. Porque eso es lo que se nos dice aquí, que hay una errata. Vale, sí, es que es un error. Luego se me ha olvidado volver a reenviaros el email porque he hablado con Álvaro. No, es 100, 100. O sea, pues entonces estaba bien. Por lo menos en número. Aquí ponía 100 y luego ponía 200. Vale. Luego se ha corregido la errata, ponía 200, 200. Artículo 11, el apartado 1, segundo punto. Entonces, lo que está correcto, que ya me lo ha mandado Álvaro esta mañana, es en el apartado 1 del artículo 11, en los dos puntos donde pone un mínimo de 100, 100, en el segundo puntito negro le pone 100, tiene que poner 100. O sea, 100 vale. euros. Vale. Esto es para el caso de que sea, cuando el presupuesto sin IVA sea superior a 5.000, o no sea superior a 5.000 euros, perdón. Porque si es superior a 5.000 euros, entonces es un 2% del presupuesto total de la obra. Eso es, un mínimo de 100 y el máximo del 2%. Es decir, que no siempre va a ser la fianza de 100 euros. Eso es. La mínima minimorum, cuando la obra sea muy pequeñita y no supere 5.000 euros, será 100. Eso es. Pero si él supera los 5.000 euros, sea lo que sea la obra, si son 30.000 euros, vamos a suponer, será el 2% de 30.000. Para las obras menores también, que son las que recoge el artículo 10. Eso es. Vale. Bueno, pues nosotros seguimos manteniendo el mismo criterio que mantuvimos en la comisión y, de hecho, bueno, pues en comisión trasladábamos la posibilidad de que se quitara esta fianza, la obligatoriedad de esta fianza, sobre todo para las obras menores, que son las obras que se hacen en las casas nuestros vecinos y vecinas y que ahora, añadido a la tasa y a la licencia, se les va a cobrar ese 2% del presupuesto, que podrían ser 100 euros en el caso minimorum, pero no en todos, por supuesto. Se le va a cobrar un 2%, además de lo que se le cobre de la tasa, por adelantado. Es cierto que luego, cuando se incorpore al ayuntamiento los requisitos que exige la ordenanza para comprobar el cumplimiento, ese dinero se debe devolver, obviamente, porque se trata de una fianza, no de una tasa. Pero a nosotros nos sigue pareciendo que es excesivamente gravoso con los vecinos y vecinas, que es añadido a la tasa y a la licencia y que no es obligatorio ni necesario, porque sí es cierto que el Gobierno vasco
está recomendando a los ayuntamientos que se regule esta gestión de estos residuos, pero desde luego las recomendaciones, dentro de las recomendaciones que da, para nada establece la obligatoriedad de esta fianza y menos para las obras menores. Nosotros creemos que puede haber otros mecanismos de control que dependan directamente del propio ayuntamiento, con los servicios técnicos o los mecanismos que el ayuntamiento considere oportuno, con internos o externos, pero sin gravar a los vecinos con ese plus, ¿no? Que consideramos, sinceramente, que es un plus. Lo dijimos en comisión, no se ha modificado y, por lo tanto, nosotros no vamos a votar a favor de la ordenanza. Bueno, yo sí me gustaría aclarar un par de cosas porque me parecen incorrectas de la exposición de Irene. Irene, cuando dices añadido y cuando dices se va a cobrar, creo que es incorrecto. Es decir, no es lo mismo una tasa que un impuesto que una fianza. Una fianza es un dinero que se pide por adelantado y que luego se devuelve cada euro de esa fianza si se cumplen las condiciones. Por lo tanto, no se añade un gasto más a la realización de la obra. Una fianza no es un gasto a no ser que se incumplan las condiciones de gestión de residuos. Y no se cobra una fianza. La fianza se recoge y luego se devuelve. Este mecanismo lo que permite es que aquel vecino que cumple con sus obligaciones y que lleva los residuos al Garbigune no va a pagar ni un euro de más. Y tiene el bonus de que nos beneficiamos todos y todas las vecinas de Zalla, porque si esas 300 obras menores se realizan correctamente y los residuos se gestionan correctamente, nos beneficiamos todos, porque se beneficia nuestro medio ambiente. Evidentemente, lo que no queremos es que se sigan repitiendo episodios de vertederos incontrolados y de residuos que aparecen en cualquier cuneta o en cualquier lugar del municipio. Episodios que han sucedido, por desgracia, pues con demasiada frecuencia. Por lo tanto, este mecanismo de control entendemos que es bueno para aquel vecino que simplemente cumple con la normativa y no tiene que pagar ni un euro de más, y es bueno para todo el pueblo, para todo el medio ambiente y para todos los vecinos. Cuando se dicen que hay otros mecanismos, pero no se proponen, pues queda en una propuesta un poco vacía, es decir, esto no nos gusta, hágase otra cosa. Bueno, desde luego el equipo de gobierno propone que se haga esto. Y propone que se haga esto porque, tomando las palabras de Irene, precisamente han sido los servicios técnicos los que han considerado que este puede ser un buen mecanismo. Y es un mecanismo que, vuelvo a insistir, no grava más al vecino que cumple con sus obligaciones. ¿Ela? Guk hasten señora joko dugu. Eskerrik asko. Aldeko botoak. Creo que haya pasado ya la ronda de... No, pero bueno, como primer turno, segundo turno, ¿no? No sé. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Eskerrik asko. Zortzigarren puntua, 10. poligonaren 40 zenbakiaren partzelaren norena den jakiteko espedientearen irekitzeko akordioa. Acuerdo para el inicio del expediente de investigación del bien, que es la parcela 40 del polígono 10 del término municipal de Zalla. Bueno, os he enviado un informe sobre el procedimiento a seguir, porque tenemos este bien en el inventario y para sacarlo del inventario, aunque esté claro, hay que incoar un procedimiento de investigación del bien, porque así lo dice la ley. Entonces, ya hay un informe previo que parece que es claro, pero es un monte de utilidad pública, hay que notificárselo a Diputación por las características del bien. Entonces,
creo que es necesario incoar el expediente de investigación del bien para poder, en el caso dado, sacarlo de nuestro inventario. Irene. Es que ricasco, solo una pregunta. ¿Es de oficio? Porque no lo preguntamos en comisión. No, hay ¿Es de una oficio solicitud o de instancia Santiago, si hay una instancia, entonces, o sea, o sea, él no solicita la investigación del bien como tal, pero dice que se revise el expediente de la parcela 40. Entonces, revisando, lo que hay que hacer es iniciar un expediente de investigación del bien. O sea, sin más. Entonces, bueno, la propuesta de resolución dicen que se elaboren los informes y estudios necesarios para determinar si concurren los presupuestos para el ejercicio de la potestad investigadora, que parece ser que sí, porque está en nuestro inventario y parece ser que es de un particular. El segundo sería incoar el expediente de investigación de la titularidad de esta parcela en concreto y recabar del registro todos los antecedentes y datos que consten relativos a los bienes investigados, publicar el acuerdo de inicio en el Boletín Oficial de Vizcaya, exponerlo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, dar traslado a la Administración General del Estado, Comunidad Autónoma y Diputación, ya que es un monte de utilidad pública, notificar a los afectados y abrir el trámite de información pública por el plazo de un mes. Y bueno, luego finalizado el plazo para presentar alegaciones, abrir un periodo de prueba por plazo de 10 días en el que se admitan los siguientes elementos: documentos públicos, judiciales, notariales, administrativos, otorgados con arreglo al derecho, reconocimiento y dictamen pericial, declaración de testigos. Y bueno, practicadas las pruebas, se valorarán por los servicios de la corporación y se pondrá de manifiesto el expediente a las personas a quienes afecte la investigación y hubieran comparecido en él, para que en el plazo de 10 días aleguen lo que crean conveniente a su derecho. Y en base a todo ello se elevará el acuerdo al Pleno. Entonces, bueno, ese sería el acuerdo, iniciar el expediente para la investigación del bien, publicarlo en el boletín, todo lo que os he leído de la propuesta de resolución. Eskerrik asko. Yola. Bueno, pues la pregunta que ha hecho la portavoz de Nacionalistas Vascos pues, es importante. Es importante porque depende de la respuesta, nuestro posicionamiento puede ser uno u otro. Es importante saber si el expediente se inicia de oficio o se inicia por denuncia del interesado. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque si es de oficio, los gastos los tendrá que asumir esta corporación, y si es por denuncia, se le va a exigir al particular el pago de los gastos. Se le va a exigir que aporte una cuantía que no será menor de 60 ni excederá de 601 euros, y que la corporación queda obligada a justificar detalladamente los gastos efectuados y a devolver, en su caso, el sobrante. Entonces, creo que esta declaración es importante, porque del estudio del expediente y del estudio hecho por Basoinsa en su día, queda claro que no hay responsabilidad del interesado. Se inicia de oficio, ya que se ha tramitado de una manera que prácticamente se inicia de oficio, porque se le ha dado un trámite un poco fuera de los parámetros legales, entonces el impulso se hace de oficio. Yo voy a pedir una aclaración, a ver si lo he entendido bien. Es decir, estamos proponiendo hacer de oficio la tramitación y eso supone que va a correr el ayuntamiento con los gastos de esta tramitación. En cambio, si fuera el propietario el que hiciera una denuncia, tendría que correr él con los gastos. ¿Es esto que lo he interpretado bien? Sí, sí, es así. Bien, es por correcto. lo tanto, si no aprobamos la incoación de este expediente hasta que no denuncie el propietario, nos aseguramos que los gastos corran de cuenta del propietario. Sí. Pues he explicado lo cual, yo dejo este punto encima de la mesa y lo analizaremos, pero desde luego no es lo que me parece. Así que lo dejamos encima de la mesa.
Bederatzigarren puntua, pasabideen ordenantzaren behin-behineko onarpena, aprobación inicial de la ordenanza de vados. Bueno, hay una exigencia legal, una responsabilidad con la que tiene que cumplir el ayuntamiento en cuanto a la ocupación de la vía pública en exclusividad. Es decir, cada vez que hay un vado en un determinado garaje, se pierde una plaza de aparcamiento. Un trozo de vial en el cual tenemos derecho a aparcar todos los habitantes del pueblo, en exclusividad pasa a ser utilizado por esa comunidad de vecinos. Esto tiene que estar regulado, por supuesto. Además, hay una responsabilidad cuando se concede un vado, una responsabilidad que asume el ayuntamiento de liberar la entrada de ese vado cada vez que pueda ser bloqueada. Y además hay un uso del dominio público como es la acera, es decir, hay un uso de un espacio reservado a los peatones por los coches que van a pasar por esa acera. Bueno, creo que todos entendemos cómo se pasa a hacer un uso en exclusividad de un bien público y esto tiene que estar pues absolutamente limitado y regulado. En ese sentido, consta en el expediente el antecedente de 2 peticiones del Ararteko para que se apruebe esta ordenanza, ya que había una especie de normativa, pero no dispone el Ayuntamiento de Zalla de una ordenanza para regular los vados. Y después de consultas, quejas de un par de vecinos, el Ararteko ha sugerido, ya instado al Ayuntamiento para que se apruebe una ordenanza de vados. Hemos hecho un análisis de los garajes comunitarios existentes en el municipio. Hay 51 garajes comunitarios, según el informe de la Policía Municipal, de los cuales 7 tienen vado. Es decir, solamente un 14% de los garajes comunitarios existentes tienen vado. Pero solo lo pagan 3. Es decir, solo un 6% de los garajes comunitarios existentes abonan ese vado. Y por otra parte hay, de esos 51, 22 que tienen una licencia de actividad, un 43%. La licencia de actividad es importante y preceptiva porque a través de la misma no solamente se cobra un impuesto cuando se tramita la licencia, sino que los servicios técnicos aseguran que ese espacio cumple con las condiciones que marca la legislación para poder ejercer la actividad de guarda de vehículo. Por tanto, el propósito de esta ordenanza es cumplir con el deber que tenemos como corporación, como ayuntamiento, y regularizar esta situación que a los datos me remito para probar que necesita ser regularizada. En esta propuesta de ordenanza, lo que se propone es, una vez aprobada esta ordenanza, eximir como régimen transitorio del pago en 2016 de aquellos garajes comunitarios, 7, que tienen vado, notificar evidentemente a los 22 que tienen licencia de actividad para que pidan el vado en el 2017, dar un plazo de 4 años para tramitar la licencia de actividad para aquellos garajes comunitarios que no la tienen y a partir de ese momento ir regularizando las diversas situaciones que se vayan produciendo. Irene. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros de entrada lo que pediríamos es que se quede el punto encima de la mesa. Creemos que hay muchas más razones de fondo para que este punto se quede sobre la mesa y se estudie con mucha más profundidad y detalle que las que podíamos ver en el punto anterior. Desde nuestro punto de vista, esta ordenanza, este borrador de ordenanza, no está para nada adaptada a la realidad del municipio. El alcalde ha hecho referencia a unos requerimientos del Ararteko en el sentido de que se regule y se haga una ordenanza general respecto a esto en Zalla, que nosotros hemos solicitado ver en el expediente del Pleno y que vemos que las fechas de entrada en el ayuntamiento son de 2014 y 2015. Desde ese momento hasta aquí no se ha hecho absolutamente nada con esto que nosotros al menos podamos conocer y que se nos haya trasladado algún borrador o hayamos conocido, y de pronto en la comisión pasada se pasa un borrador que por cierto tiene algunos errores. Se ve que está hecho con
con bastante premura, diríamos nosotros, y que además es un cortapega de las ordenanzas de Bilbao y de Amorebieta, que también se las menciona en el expediente del Pleno y constaban en el expediente del Pleno. Solo se ha hecho un estudio de garajes comunitarios, pero es que lo que se propone regular en esta ordenanza es mucho más que los garajes comunitarios. También se propone regular todos los vados a las lonjas comerciales, etcétera. Y esta realidad no se ha analizado y no se ha consultado previamente a los vecinos. Por lo menos públicamente no se ha hecho esa consulta respecto a, qué les parece la afección que van a tener. Esto no quiere decir que no haya que regularlo, nos parece bien que se regule, pero creemos que algo que va a afectar tan directamente a muchos vecinos y vecinas del municipio requiere hacerlo con calma, hacerlo con un estudio como es debido y con una participación y una información sobre todo a los vecinos y vecinas de cómo les va a afectar. Se establecen unos requisitos en el artículo 6 de la ordenanza que sinceramente a nosotros nos parecen bastante exigentes para que se cumplan. Sobre todo exigentes porque puede haber muchos vados en el municipio que en este momento no cumplirían o aparentemente al menos no se ha hecho un estudio en ese sentido, por eso decimos que aquí falta estudiar cosas. Creemos que no cumplirían en este momento, que además si no cumplen, si lo unimos con el artículo 14 se dice que ese rebaje van a tener que volverlo, retirarlo y volver la acera al momento inicial a su coste, por supuesto. Esto se materializará dentro de 4 años porque se dice que se hará efectivo dentro de 4 años. Puede ser que muchas personas no sean ni conscientes, no sé si conocerán esta ordenanza. El proceso de participación que se va a hacer es el que venimos criticando, que se aprobó en una comisión, que venimos criticando constantemente y que en esta ordenanza creemos que todavía es mucho más gravoso porque se va a colgar 15 días en la página del ayuntamiento, que además ese proceso, lo hemos dicho repetidas veces, va a coincidir con lo que es el periodo legal de exposición pública, con lo cual no hay una participación, no hay una información a la ciudadanía de algo tan importante, tan nuevo en Zalla y que les va a afectar. Esas personas que no cumplirían y que hoy están utilizando ese vado porque no son garajes comunitarios, son garajes individuales, mañana, ¿qué les va a pasar? No van a poder tener ese uso del garaje, no lo van a poder utilizar porque no van a tener la licencia, porque no cumplen el artículo 6, encima van a tener que pagar la retirada del rebaje y encima van a tener que aparcar el coche en la calle porque, claro, no pueden hacerlo dentro, con lo cual van a ocupar una plaza más de aparcamiento en la calle. Nosotros consideramos que esta ordenanza no está lo suficientemente reflexionada, pensada y trabajada. Creemos que hay una oportunidad de hacerlo, porque, como digo, si desde el 2014 que el Ararteko lo solicitó al ayuntamiento, lo sugirió al ayuntamiento, no se ha hecho nada, pues hombre, ahora de pronto en una semana presentado en la comisión pasada y querer aprobarlo hoy inicialmente en el Pleno, pues nos parece bastante excesivo. No tenemos más que decir. Yo creo que es bastante claro. Solicitaríamos que se deje encima de la mesa. No creemos que se deba aprobar hoy. Y bueno, si no se deja encima de la mesa y se quiere aprobar hoy, desde luego nosotros vamos a votar en contra. Bueno, yo lamento esas críticas extendidas a la labor de los técnicos y esas críticas en cuanto a que se ha hecho un borrador con premura y que se ha hecho cortapega de otras ordenanzas. Lamento que sea criticada tan duramente las labores de los técnicos. Yo entiendo la petición de calma del PNV
al equipo de gobierno porque calma han tenido, ya que en 25 años de gobierno no han hecho una ordenanza de vados. Eso desde luego es calma y cachaza absoluta. Y yo creo que faltar o no cumplir con la responsabilidad o con la obligación que se tiene de regular el uso del dominio público. Agradecería, por favor, menos comentarios de patio de colegio. Es decir, vamos a respetarnos un poco la palabra. Por favor. Por favor. Por favor. Y bueno, por si hace falta repetirlo y no lo has entendido con los comentarios de patio de colegio, te lo voy a repetir. Entiendo que pida calma el PNV porque ha demostrado mucha calma, mucha tranquilidad cuando en 25 años no ha hecho nada para regular el uso del dominio público, que es la obligación de este ayuntamiento. No entiendo que pida tanta participación ciudadana cuando es bastante discutible la participación ciudadana que se ha llevado durante todos esos años. Entiendo la preocupación de Irene cuando dice que tienen que aparcar en la calle si no tienen un garaje en condiciones, pero es que no entiendo esa preocupación ahora cuando ha habido edificios de viviendas que se han hecho en el siglo XXI y que anteriores equipos de gobiernos han permitido que se hagan sin ningún tipo de aparcamiento bajo cota cero. Heredamos, lamentablemente, algunas de esas decisiones. Sí me parece que tengo que corregirte algo, Irene. No hay muchos vados en el municipio. Te tengo que explicar que cada vez que hay una señal que pone vado, no quiere decir que esa persona tenga vado, tiene que tener un número de licencia. Y te quiero explicar también que cuando alguien guarda un coche en un garaje no quiere decir que tenga vado, tiene que tener una placa regularizada, legal y con número de licencia y tiene que abonar anualmente esa licencia. Lo que en todo momento se está olvidando, y creo que no podemos cometer ese error, porque gobernamos para la totalidad de la ciudadanía, es dos cosas. El agravio comparativo que se produce con aquellos que tienen un vado legal, pagan por el mismo, y quien no lo tiene, no creo que el ayuntamiento deba permitir esas cosas. El hecho de que se permita el uso en exclusividad del dominio público a una comunidad de vecinos o a un vecino, eso no lo debe permitir el ayuntamiento jamás. El dominio público es de todos y tenemos que defender que sea de todos y todas los habitantes de Zalla. Y por otra parte, la responsabilidad de que el ayuntamiento solamente puede conceder un vado si ese recinto cumple con las condiciones para poder guardar coches y tiene, por lo tanto, una licencia pertinente. Lo que dice esta ordenanza es qué criterios se tienen que cumplir para conceder un vado, en qué condiciones se concederá un vado, qué importes tienen que pagarse por tener ese vado y que se apliquen esos criterios. Es algo, creo que, bastante sencillo y la verdad, cada vez que me muevo por cualquier pueblo de Euskadi, me fijo en las placas de vado, me fijo en las invasiones de las aceras y en los rebajes y me llama la atención cómo es totalmente generalizado que cuando hay un rebaje, cuando hay un vado, hay una placa con licencia, cosa que no pasa en Zalla. Lo que estaremos todos de acuerdo es que lo que hoy pasa en Zalla con los vados no es culpa de Zalla Bay. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Ahora o después de...? Ahora, por favor. Vale. Bueno, tres cosas, muy brevemente. Primera, sinceramente creo que lo que has hecho es bastante demagogia con la explicación que has dado en este momento. Obviamente hay que hacer una regulación y nosotros en ningún momento hemos dicho que no haya que hacerla. Lo que creo es que hacer una regulación no quiere decir hacer una regulación mal. Creo que hay que hacer una regulación, hay que hacerla bien, hay que hacerla adaptada al municipio, no con un cortapega con otras dos ordenanzas, y eso no es ninguna crítica, es un hecho, porque lo hemos comprobado con las otras dos ordenanzas, y hay que adaptarlo a la realidad del municipio, obviamente con criterios de igualdad para todo el mundo y
haciendo que todo el mundo cumpla y pague de la misma manera, pero aprovechando una oportunidad de regular las cosas también en beneficio de toda la ciudadanía. Obviamente, si alguien ha desatendido la obligación de regular esto, en esta legislatura y en la pasada, las anteriores también puede que sea así, pero no tengo la constancia. Aquí sí tengo la constancia escrita de un informe del Ararteko en el año 2014, recibido a esta corporación, enviado a esta corporación y a este alcalde, y otro en el 2015. Y estamos en el 2017 y no se había hecho nada hasta ahora. O sea que eso mismo, todo ese mismo discurso que ha dado frente al PNV o contra el PNV, aplíqueselo Zaya Bai como gobierno municipal desde el 2011 en adelante. Creemos que hay una oportunidad de hacer las cosas bien. No creemos que tenga que haber una premura y una obligación de aprobarlo en una semana. Creemos que aquí se regulan muchas más cosas de las que se ha recogido en el estudio que se ha hecho por parte de la Policía Municipal y creemos que se puede estudiar, analizar y dar una oportunidad para que eso, dentro de 4 años, que dicho sea de paso, en lo que queda de legislatura, obviamente no va a saltar y no va a reventar, porque hasta dentro de 4 años ya se encarga, tal y como está la redacción de la ordenanza, de diferir, o sea, de trasladar la aplicación a ese momento. No sabemos quién estará en el equipo de gobierno, pero desde luego en lo que queda de legislatura de aquí a las elecciones próximas, aparentemente parece que no se va a montar ningún lío con esto, porque es posible que no se entere nadie. Si la aprobamos hoy con la mayoría absoluta de Zaya Bai, se cuelga 15 días en la página web, que es posible que no se entere nadie porque a nadie se le va a notificar, y luego un mes de exposición pública. Un minuto, por favor. Un mes de exposición pública ¿Me estás legal? oyendo? Sí, un minuto, por sí, favor, Irene. Sí, gracias. Me va a sobrar. Un mes de exposición pública legal, punto. Entra en vigor y dentro de 4 años está el lío montado. Yo creo que tenemos una oportunidad de hacer las cosas mucho mejor y no sé dónde está la razón para no hacerlo. Y sobre todo informando a la ciudadanía que le va a afectar. Y por supuesto, regulando y haciendo que para todos la ley sea igual. Qué ricasco, Irene. Una constancia sí te voy a dar, ya que me dices que no la tienes. No existe ordenanza de vados en este municipio. Todos los anteriores equipos de gobierno del PNV, ninguno de ellos hizo una ordenanza de vados. ¿Te consta? Si no te consta, te lo digo, no existe. Es decir, nunca ha hecho nada el PNV para organizar los vados de este municipio. 2. Hay que hacer la regulación. Claro, también era necesario los 20 años anteriores, pues estamos de acuerdo. 3. Esta ordenanza está mal. Las aportaciones que ha hecho el PNV son 0. No tengo nada más que decir. Nela. Nela. Bueno, pues a ver, nosotras en este momento también nos vamos a abstener. Sí que tenemos algunas anotaciones hechas en la ordenanza y bueno, pues aprovecharemos los 15 días de supuesta participación pues para hacer nuestras aportaciones. Había algunas cosas que no nos habían quedado claras del debate, hemos sacado más información. El artículo 11 nos llamaba un poco la atención, también cosas del artículo 10, pero bueno, y también nos llamaba un poco la atención determinados aspectos del artículo 14. Pero en cualquier caso, pues eso, haremos alegaciones en el periodo de participación y bueno, pues procuraremos estar en contacto, ya que tenemos bastante más tiempo para trabajar con los técnicos o con las técnicas y bueno, y haremos esas aportaciones. Eskerrik asko, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker.
Hamargarren puntua, beko planten ordenantzaren behin-behineko onarpena, aprobación inicial de ordenanza de plantas bajas. En este caso se trata de revisar una ordenanza que ya se aprobó. Cuando se aprobó esta ordenanza se estaba buscando dar un uso a muchas lonjas comerciales existentes en el municipio y sin uso, sin que están alojando ningún tipo de comercio ni hostelería. Se pretendía dar una alternativa a la construcción de nuevas viviendas sin tener que hacer nuevas edificaciones y de aumentar el parque de viviendas accesibles en el municipio. Y en aquel momento se redactó una ordenanza que constreñía mucho el tipo de vivienda en planta baja que se podía realizar y sobre todo la gestión de la misma, porque al fin y al cabo se dictaba que solamente podría ser utilizadas por personas con problemas de movilidad o parientes en primer grado de consanguinidad con los propietarios de dicha lonja, y que además todas ellas iban a ser viviendas tasadas. Hay que repasar cuál ha sido el efecto de esa ordenanza y medir su efectividad, y su efectividad ha sido nula, porque no ha habido ninguna vivienda en baja que se haya construido desde su aprobación. Por eso nos hemos planteado su revisión, hemos revisado esta ordenanza y planteamos que se puedan hacer viviendas libres, eso sí, basados en la ley de vivienda, en la ley del suelo, y que, por lo tanto, eliminamos algunas de esas restricciones que impusimos en un primer momento. En el procedimiento por la construcción de una vivienda libre, y tal como dice la ley del suelo, tiene que haber unos impuestos y un aprovechamiento municipal del mismo. Aparte de esto, se han realizado algunas modificaciones de formato en la ordenanza, nueva maquetación acorde con el resto de ordenanzas, se ha cortado la exposición de motivos, se ha revisado la cuestión de género, se ha revisado las referencias normativas y criterios técnicos de exigencias, se ha propuesto la inclusión de 2 calles en el ámbito de exclusión de locales no transformables en vivienda y se ha revisado la documentación en cada etapa. Irene. Vaya, es que ricasco. Bueno, efectivamente es una modificación de otra ordenanza anterior que se aprobó justo final de la legislatura anterior, si no estoy equivocada, a últimos de abril del 2015. Creo que estás equivocada. Tengo un acta de un pleno de una sesión del 21 de abril de 2015, donde se hace la aprobación inicial de la ordenanza del uso de las plantas bajas de edificación residencial. Yo creo que estás equivocada, pero lo comprobaré. Bueno, tengo aquí la copia del acta. Esta está sacada de la página web, vamos, donde están las actas, y es de 21 de abril de 2015. Y hay un punto. Bien, la aprobación inicial de esta ordenanza. La aprobación inicial, si procede, obviamente, después se aprueba definitivamente con el periodo de exposición al mes y, bueno, como se han hecho otras ordenanzas aquí, pero la aprobación en el pleno y la votación de la aprobación inicial se produjo en esta fecha. Por lo menos, si el acta no es errónea, el acta está recogida de las actas que tiene publicado el propio ayuntamiento. Es un acta muy completa, además, en la que se recogen los argumentos que trasladó cada grupo político y el propio alcalde. Puede seguir, ¿eh? Y de hecho, sí, perdón, pensaba que estaba comprobando. No, puede seguir, puede seguir. Bueno, de hecho, unas de las críticas que se dijeron en ese debate, ¿no? En ese momento, era precisamente la premura también con la que se aprobaba esta ordenanza en un momento en el que ya se acababa el periodo electoral, la legislatura, y comenzaba casi la campaña electoral y el periodo preelectoral, y se tenía que interrumpir ya la actividad plenaria del propio ayuntamiento. A nosotros, desde luego, nos llama la atención
este cambio de criterio tan radical por parte del equipo de gobierno de Zaya Bay. En aquel momento, efectivamente, se aprueba la ordenanza con una serie de limitaciones y con unos criterios de considerarlo vivienda tasada para evitar la especulación y sobre todo para facilitar también a las personas con movilidad reducida el poder adecuar viviendas en planta baja, que es mucho más accesible, ¿no? Claro, lo que en aquel momento era necesario hacer para evitar la especulación, hoy de pronto pues se ha retirado de la propia ordenanza, porque no hay ninguna garantía en la ordenanza actual tal y como se trae a este pleno para evitar esa especulación. Y leo textualmente las palabras que en aquel momento, según recoge el acta, trasladaba el alcalde. Desde el ayuntamiento se debe evitar la especulación. En este sentido, dentro de la ordenanza se contemplan varias medidas para tratar de evitar esa posible especulación. Por una parte, la planta baja, que se pueda adecuar como vivienda porque cumpla las condiciones, tiene que estar destinada a una persona de la misma unidad familiar propietaria de la lonja o destinada a una persona que la habite por tener problemas de movilidad. Esa vivienda será vivienda tasada municipal, con la ordenanza que se aprueba recientemente en el Ayuntamiento. De esta manera, todas las viviendas en planta baja que se liberen automáticamente van a estar tasadas, es decir, no van a poder tener cualquier precio. Nosotros entendemos, y así lo pregunté en la comisión pasada, que en esta ordenanza lo que se hace es permitir un mercado libre, total y absolutamente libre de las plantas bajas, con el precio que se establezca en el mercado y sin una garantía de evitar la especulación como había en la ordenanza anterior. No vamos a votar en contra porque, bueno, puede que haya personas que estén interesadas en construir ahí una vivienda y, bueno, pues a lo mejor es una opción para ellos y ellas. Pero desde luego sí queremos dejar constancia de este cambio de criterio tan radical al que desde luego no sabemos por qué se realiza y, bueno, pues no nos deja del todo claro el por qué se quiere aplicar en este momento esta ordenanza sin estas limitaciones y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es abstenernos. Tampoco aquí se recaba una opinión previa a la ciudadanía. Volvemos al mismo proceso de participación que va a ser el posterior a la aprobación de hoy, los 15 días de aportaciones a través de la web. Y, sinceramente, también creemos que se podía haber hecho de otra forma, pero no nos vamos a abstener. Bueno, realmente vuelvo a explicar la razón. Siendo ciertas esas fechas, pues se van a cumplir 2 años. Ha habido 2 años en los que ha estado en vigor esta ordenanza y no se ha transformado en vivienda ningún bajo del municipio. A nosotros eso nos hace reflexionar. Nosotros pretendíamos... ¿Sigues con los comentarios de patio de colegio, Esther? Te pido, por favor, un poco de respeto a la palabra de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Para nosotros... Muchas gracias otra vez. Para nosotros, el que durante 2 años no se haya podido cumplir con el objetivo de que haya bajos que se transformen en viviendas es motivo como para reflexionar sobre si cabe algún cambio. Y así es como lo hemos hecho. Sí que observo que en aquella ocasión el PNV se abstuvo y esta vez también se abstiene. Es decir, el PNV ni ha hecho una ordenanza de vivienda tasada, ni ha hecho una ordenanza de vivienda en bajo cuando ha podido, ni apoya cuando lo que se generan son viviendas en bajo tasadas, ni apoya cuando lo que se generan son viviendas en bajo libres. Bueno, ese es el recorrido. Ese es el recorrido. Lo que está claro es que el que se puedan hacer viviendas libres en bajo y el que se insinúe que eso directamente significa que vaya a haber especulación, me parece que es decir mucho. Es decir, que se pueda construir una vivienda y que sea posible el venderla en el mercado libre no significa
que se vaya a ejercer la especulación. Y en cualquier caso, según la ley del suelo, el 15% del importe de la misma recaerá en las arcas municipales, lo cual es como decir que recaen en el dinero público y, por lo tanto, en beneficio para todo el municipio. Perdón. Un minuto, por favor. Sí. No lo digo yo. Lo dijo el señor alcalde en el momento en el que se aprobó la anterior ordenanza. Creo que lo he leído el acta y decía, se debe evitar la especulación, el ayuntamiento debe evitar la especulación y en este sentido, dentro de la ordenanza se contemplan varias medidas para tratar de evitar esa posible especulación. Y nada más decimos una cosa. A un mes o mes y medio de las elecciones del 2015 había que evitar la especulación. Ahora no importa. El ayuntamiento y este equipo de gobierno, desde luego, seguirá empeñado en evitar la especulación. Sobre especulación en las viviendas de este municipio, algo pueden decir todos los ciudadanos de este municipio. Algo sí que pueden decir. ¿Mela? Pues nada, lo mismo que hemos dicho en la anterior ordenanza, nos vamos a abstener y, bueno, intentaremos hacer aportaciones en el periodo de participación ciudadana o mal llamado periodo de participación ciudadana. Llámalo como quieras, Nela. No, pues que llámalo como quieras, pero bueno. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Eskerrik asko. Hamaikagarren puntua, EH Bilduko aurkeztutako mozioa, moción presentada por EH Bildu. Nela, mesedez. Bueno, en comisión presentamos una moción. El título de la moción es para exigir la retirada de las fuerzas policiales españolas en la vía de la consecución de nuestro propio modelo de seguridad. Hace más de 2 años fue aprobada una proposición no de ley en junio del año 13. Fue aprobada por el Parlamento Vasco y la moción que presentamos está en principio basada en esa proposición no de ley. El día 13 de diciembre, en nuestro corredor del Cadagua, había un control policial de la Guardia Civil. Euskal Herria es el país de Europa con el mayor ratio de Fuerzas Armadas y Policía. Según los cálculos, hay 23.000 efectivos en todo el territorio, en un área que cuenta con 3 millones de habitantes. Conforme a las estadísticas recomendadas por las instituciones europeas, debería haber 6.000 efectivos policiales. Esto, además, supone un enorme coste económico de alrededor de 1.500 millones de euros cada año, que es lo que las vascas y vascos pagamos directamente o a través de cupo. Además de las fuerzas policiales locales, la presencia de las Fuerzas Armadas y Policiales de los Estados es tremenda. Dentro del conflicto armado que hemos vivido durante largas décadas, la presencia de Fuerzas Armadas españolas y francesas en este país se ha multiplicado. Ya han pasado 5 largos años desde que, en el contexto de la declaración de Ayete, el conflicto armado desapareció de nuestro país. Pese a ello, la presencia de las fuerzas, tanto españolas como francesas, se ha mantenido. Además de duplicar sin ningún tipo de lógica las funciones que realizan, continúan siendo cotidianas las acciones en las que se cercenan sin necesidad alguna los derechos de la ciudadanía, llevando a cabo controles de carreteras, identificaciones, acosos. Ya hemos referenciado la última del 13 de diciembre, aquí mismo en nuestro municipio. En este tiempo en el que la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria queremos pasar esa página del pasado, ha llegado la hora de que avancemos en el plano de la desmilitarización. Los agentes y las instituciones vascas deben unirse en esa vía en su actuación política e institucional. Creemos necesaria la retirada de Euskal Herria de las fuerzas de seguridad del Estado de manera escalonada. Asimismo, la otra fase de ese avance consiste en que las tareas de protección y servicio de la ciudadanía sean cumplidas por las policías vascas. En ese proceso que se debe realizar por fases, el número y la función de las fuerzas de seguridad del Estado se adaptarán a la legislación actualmente en vigor. Situaciones ocurridas en el pasado no pueden servir de excusa para mantener la densidad de las Fuerzas Armadas actualmente existentes en nuestro país.
Conforme a la legislación actualmente en vigor y de manera progresiva, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra asumirán todas las tareas de protección y servicio de la ciudadanía, cada una a su nivel, junto con la Policía Municipal de cada localidad. Teniendo todo esto en cuenta, el Grupo Municipal de H. Bildu de Zalla presenta la siguiente propuesta de resolución al Pleno Municipal a fin de que sea debatida y aprobada. Este ayuntamiento reclama el repliegue total de la Policía Nacional Española, la Guardia Civil y el Ejército Español. Este ayuntamiento, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico en vigor y adheriéndose a la proposición no de ley 111/2013, aprobada por mayoría por el Parlamento Vasco, solicita al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco que lleve a cabo la planificación del repliegue que se debe realizar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi y lo presente en el Parlamento Vasco a fin de que se debata y apruebe. Este ayuntamiento reclama la obligatoria ejecución de ese plan aprobado en aquel momento por el Parlamento Vasco por parte de la Comisión de Seguridad que reúne al Gobierno vasco y al Ministerio del Interior del Gobierno de España. Si esta moción es aprobada, este ayuntamiento informará de este acuerdo a la ciudadanía, al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, a los Ministerios de Interior y Defensa del Gobierno español y al presidente del Gobierno de España. Como ya he dicho, la moción está basada en una proposición no de ley que se presentó en el Parlamento Vasco. Fue aprobada con los votos de nacionalistas vascos y de Euskal Herria Bildu. Yo no he tenido oportunidad todavía de leerlo, pero al inicio de este pleno se nos ha entregado otra moción, entiendo, alternativa, por parte de la JPNV. Entonces, bueno, pues nos invitaría a su portavoz a que nos la explicara. Y luego, sobre todo, explicar, no sé, en qué enmienda, en qué complementa lo que ha expuesto Nela. Sí, es que ricasco. No sé si es admisible o no es admisible, pero yo, guiándome del reglamento, pone que la moción alternativa se conocerá en el Pleno y por eso la hemos presentado. No sé si... No he pedido que se justifique, digo que la expliques, vamos, si no hace falta justificar nada. Vale. Entonces, es bastante parecida, lo hemos estado comentando antes la portavoz de H. Bildu y yo misma, y la verdad que la redacción es un poco diferente, pero sobre todo el primer punto y el tercer punto básicamente estarían recogidos en la propuesta que ha presentado H. Bildu. Yo, si no estoy equivocada y si fuera el caso, Nela, corrígeme, pero creo que quizá la que igual faltaría, el punto que quizá no estaría recogido en las propuestas que se recoge en la vuestra, sería el punto 2 de la que nosotros hemos presentado hoy aquí, que si queréis lo leo, que dice: el Ayuntamiento de Zalla requiere al Gobierno de España que cese en el cuestionamiento por la vía del recurso judicial del número de efectivos de la Ertzaintza pactado en la Junta de Seguridad, así como los obstáculos que pone a la hora de considerar a la Ertzaintza la policía integral al servicio de la sociedad vasca dentro de una estrategia europea de seguridad que requiere un amplio trabajo de colaboración internacional a nivel operativo y de inteligencia, conforme al Estatuto de Gernika y el ordenamiento jurídico vigente. Yo no sé cuál va a ser el planteamiento del presidente de la corporación asesorado por la secretaria, si el planteamiento va a ser que se da por presentada también nuestra moción y por lo tanto se pueden votar las dos, o lo que nos va a permitir es poder llegar a un acuerdo o consenso entre las dos en este momento en vivo y en directo. Si fuera el caso de esta segunda opción, nosotros lo que haríamos, lo que propondríamos, puesto que no son muy diferentes la una de la otra, sería
solicitar una enmienda de incorporación de un punto a la de EH Bildu con el punto 2 nuestro, sin modificar para nada el texto de la presentada por EH Bildu, y en ese caso nosotros, votaríamos a favor. Si el caso fuera que se tienen que votar las dos propuestas separadamente, nosotros nos vamos a abstener a la presentada por EH Bildu y, lógicamente, votaríamos a favor de la nuestra. No sé si me he explicado claramente, creo que sí, ¿no? Sí, yo lo que agradecería es que se facilitara el trabajo para todos y que estos acuerdos se trajeran antes del pleno, que no tuvieran que darse en vivo y en directo, pero no tengo ningún problema a que se debata. Creo que lo suyo es que se debata entre las dos propuestas, a ver si hay un acuerdo conjunto y luego pasemos a votarla. Entiendo que si no hay un acuerdo, pues la misma moción de AJPNV dice moción alternativa. Una moción alternativa entiendo que, bueno, pues que se aprueba o la una o la otra, que no se podrían aprobar las dos, que habría que votar las dos y ver cuál se aprueba. Entonces, supongo que no hay ningún problema y evidentemente se puede intentar llegar a un acuerdo. Vamos a intentar eso, a ver si hay una moción única y luego hablamos de qué es lo que pasa si no lo hay. Eso es. Entonces, la moción única sería incorporar el punto 2 de vuestra moción a la moción de EH Bildu. Esa es la propuesta que nosotros haríamos, sí. ¿Pero estaría de acuerdo EH Bildu? Vale. Sí, porque de hecho, bueno, la proposición no de ley a la que se dice en nuestra moción que se adhiere son los puntos 1 y los puntos 2 que presenta la moción del PNV. Entiendo que en este caso, como ha dicho la portavoz de Nacionalistas Vascos, ellas han presentado la moción alternativa tal y como se recoge en el RON. Igual, bueno, hemos dicho más de una vez que nuestro RON a veces, tal vez se le pueda llamar, en vez de moción alternativa, una enmienda de adición. Eso es. Y, desde luego, nosotras aceptamos la enmienda propuesta. Perfecto, porque así se facilita el trabajo. Básicamente tenemos que votar la moción original de H. Bildu con la adición del punto 2 de la moción de AJPNV. Eso Estamos es. de acuerdo, ¿no? Vale. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. ¿Puedo? Está votado ya. No, solo para agradecer la... Puedes agradecer. Es que no me ha dado tiempo a hacerlo antes de la votación. Puedes agradecer. Yo sí agradecería que estos acuerdos se llevaran antes del pleno. Es decir, sí, pero... si es tan sencillo, ahorramos tiempo, desde luego. Eskerrik asko. Bueno, lo primero voy a agradecer la aceptación de la enmienda por parte del grupo de EH Bildu, y lo segundo, nosotros siempre hemos procurado llevar todos los acuerdos respecto a otras mociones antes del pleno. Me alegra que el alcalde en este momento vea la necesidad de más tiempo para llegar a este tipo de acuerdos, porque es lo mismo que le venimos reclamando desde la UPO. Irene, sí, pero ahora estoy aclarando lo que me ha... Lo que no entiendo es que si me pides la palabra para agradecer, te vayas por otros derroteros. Bueno, pues tiempo necesitamos todos. Gracias transmitidas. Muchas gracias por tu agradecimiento y por todo lo demás. Sigamos adelante. Es que ricasco, Irene. Bueno, bukatu dira puntuak, orduan orain ze galdetu beharko dozu ea norbaitek nahi duen sartu urgente bezala zerbait bai. Printzipioz jakinaren gainean gaude, badauzela bi mozio. Bat EH Bilduk aurkeztua, beste bat Güeñez Bizia elkarteak aurkeztua. Bozkatuko dugu beraz, bi mozio hoien urgentzia. Hasiko gara EH Bilduk aurkeztutako mozioarekin. Nela, mesedez. Bueno, la moción que presentamos de urgencia es una moción en la que EH Bildu Vizcaya lleva trabajando desde el segundo trimestre del año pasado. Es una moción sobre las residencias municipales. El año pasado sí, porque efectivamente fue el 25 de diciembre del 2016 cuando por ley se han reconocido unos derechos subjetivos de la ciudadanía. Entre varios de esos derechos subjetivos están el derecho a la
el derecho a estar de determinadas personas a estar a elegir, lo de elegir, sí, subjetivo, era lo que estaba diciendo, pero bueno. Si queréis paso a leerla. Desde que el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Servicios Sociales en el año 2008 y el posterior desarrollo de la cartera de servicios, la Diputación Foral de Vizcaya y los ayuntamientos del territorio deben reordenar sus competencias según el reparto que se recoge en la Ley de Servicios Sociales. Concretamente, en la segunda disposición transitoria se determina: las administraciones locales de la Comunidad Autónoma Vasca materializarán el reparto de competencias que se recoge en la ley una vez transcurrido un año en vigor. Es decir, ese plazo finalizó el 25 de diciembre del 2009. Según lo previsto, también era necesario un ajuste de flujos económicos entre las administraciones para garantizar la viabilidad y el mantenimiento de los cambios, pero por el momento no se ha llevado a cabo. Por otro lado, los derechos que recoge la Ley de Servicios Sociales se han convertido en universales y subjetivos el 25 de diciembre del 2016. Es decir, las administraciones que tengan competencias tendrán que garantizarlos y no haber realizado la previsión económica suficiente no será excusa tampoco suficiente. El cumplimiento de los derechos podrá ser reclamado en vía jurisdiccional y administrativa. El servicio de atención primaria estará en manos de los ayuntamientos, con la carga laboral y económica que a estos les supone. Aún teniendo en cuenta que el ajuste de competencias es una materia en la que hay que trabajar en profundidad, podemos decir que, en general, la mayor carga se va a dar en las residencias municipales. Hasta ahora, la Diputación de Vizcaya no ha hecho nada al respecto del ajuste de competencias y ha realizado reuniones con algunos municipios que cuentan con residencias municipales. Según EH Bildu, a pesar de que la situación de cada residencia municipal es distinta, la propuesta debe ser integral y no acordada con cada una de ellas. Por esta razón, y con el objeto de conseguir un mejor desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, el Grupo Municipal Euskal Herria Bildu de Zalla presentamos los siguientes puntos de acuerdo para su debate y aprobación en pleno. Primero, incorporar las residencias municipales en el IFAS, Instituto Foral de Asistencia Social. En el proceso de incorporación se garantizarán los derechos de las personas usuarias de las residencias y se mantendrán las condiciones laborales del personal. Tercero, en la incorporación se abrirá un proceso de transición para igualar las condiciones de las residencias municipales a las del IFAS. Para ello, y teniendo en cuenta que se dan circunstancias diferentes en cada residencia, se crearán por cada una un grupo de trabajo en el que tendrán representación las personas trabajadoras, las personas usuarias y sus familiares, la Diputación Foral de Vizcaya y los ayuntamientos. Y 4. Mientras las residencias municipales no se incorporen al IFAS, se mantendrán las plazas no concertadas. Si esta moción se debate y se aprueba, será trasladada a la Diputación Foral de Vizcaya y a las Juntas Generales de Vizcaya. Creo que tenía que haber explicado la urgencia. ¿Y por qué no me habéis dicho nada? Perdón. Se explica la urgencia para votar, someterla a debate. Y luego cuando es que me he lanzado, ya lo siento. Perdón, no importa. ¿Motiva la urgencia? ¿Eso te importa? Bueno, pues la urgencia viene motivada porque ya se ha pasado el plazo en el que las personas tenemos, nuestro derecho ya es subjetivo, ya podemos reclamar, como bien hemos leído en la exposición, que ese derecho lo podemos reclamar de manera incluso judicial y viene motivada por eso, porque no se están dando en principio ningún paso. La urgencia también, en enero, en este mes de enero, se va a llevar esta moción a los 11 o, bueno, si son 11 o 17 exactamente, municipios en donde hay residencias municipales y se va a llevar también a Juntas Generales para que se debata en Juntas Generales de Vizcaya. Y la urgencia es esa, que la ley está en vigor y todavía no se ha, pues queremos de alguna manera hacer, que se trabaje, que se cumpla y que se avance en este proceso. Irene, sobre la urgencia primero. Nada que decir. Vale. Votamos, por tanto, sobre la urgencia para pasar a debatir y votar la moción. Se vota la procedencia al debate y luego cuando se debate todo. Vale. Por lo tanto, aldeko botoak, eskerrik asko. Nela, zerbait gehiago gehitu nahi dizu edo?
Bai, barkatu. No, creo que, bueno, principalmente en la misma lectura de la moción están están las cosas más o menos claras. En ese traspaso de competencias, bueno, cuando decimos que incorporar las residencias municipales en el IFAS, tal vez alguien pregunte que cómo se puede hacer eso. Este proceso se hizo en la anterior legislatura en Guipúzcoa. Se creó un instituto, en Vizcaya no hace falta crear instituto porque ya está creado, y por medio de decretos de transferencia o de decretos forales lo que se hizo ese traspaso o se transfirió a la propia Diputación. En tanto y en cuanto que la responsabilidad de dar ese servicio es competencia de la propia Diputación, pues entendemos que es la manera más mejor bajo nuestro punto de vista. Y en principio, pues nada más. Creo que las reivindicaciones de garantizar todos los derechos de las personas usuarias y de las personas trabajadoras no hay ni que explicarla. Y evidentemente lo que no se pretende es que esto se haga de la noche a la mañana, y por eso pues, se establece también o se pide un periodo de, un periodo de transición y un periodo para que haya una negociación, pero que se inicien ya las negociaciones. Eskerrik asko. Irene. Vale, por nuestra parte vamos a votar a favor, estamos absolutamente de acuerdo con el texto. Básicamente, en Zaya tenemos una residencia municipal que da un gran servicio, pero también supone un coste para las arcas municipales. Entendemos, y creo que en esto todos debemos estar de acuerdo, de que la Administración debe asumir sus competencias. El decreto cartera dice claramente cuáles son las competencias de Diputación a este respecto. Dice también claramente la fecha en la cual entraban estos derechos subjetivos. Es una fecha ya pasada y, bueno, pues estamos en una situación que no es la idónea, porque ya ha pasado la fecha a partir de la cual la ciudadanía puede pedir estos derechos y cada administración tiene que asumir sus competencias, y ni siquiera se ha iniciado el camino de decidir y de decidir y de llevar a cabo esa adecuación. Ha sido hoy cuando he recibido esta mañana notificación de cuáles van a ser las condiciones de las plazas conveniadas. En la residencia de Zaya tenemos la mitad de las plazas conveniadas con Diputación. Se firmaba un convenio todos los años en el mes de noviembre. 2 meses después de caducar el anterior convenio, hoy nos han dicho que se van a firmar el convenio en las mismas condiciones que el año anterior durante 3 meses. Y bueno, pues no es lo ideal que estemos en esta falta de certeza sobre cómo se va a adecuar y cómo se va a regular este servicio. Desde luego, me parece que no solamente por parte de Diputación, sino también por parte de UDEL, las reclamaciones por parte de esta alcaldía han sido constantes a lo largo de todo el año para saber cómo se iba a gestionar esta cuestión, y hasta ahora no ha habido ninguna noticia. Ahora sí sabemos que se está empezando a hablar de esto en UDEL y mañana concretamente hay una reunión al respecto. En definitiva, completamente de acuerdo con el texto. Aldeko botoak. Egon pizka bat, Javi, pizka bat mantentzeko orden bat. 12. puntuan bozkatzen dugu la procedencia a la votación una vez justificada la urgencia de esas dos mociones, de la de EH Bildu y la de Güeñes Visía. Y luego como punto 13 votamos la moción de EH Bildu y como punto 14 la votación de Güeñes Visía. Vale. ¿Vale? Entonces, en el punto 12, que es el en el que estamos, votamos la procedencia para el debate de la moción de H. Bildu, que ya lo habéis votado, sí. Y ahora sería votar la procedencia, una vez justificada la urgencia, del debate de la moción presentada por Güeñes Visía. Vale, motivo la urgencia de la moción presentada por Güeñes Visía muy brevemente. Güeñes Visía propone una moción para solicitar al Ayuntamiento de Zaya que se una a la convocatoria de una manifestación para el próximo 21 de enero con motivo de las emisiones de la empresa Glefarán y su afección a los vecinos de Güeñes y de Aranguren principalmente, y nos parece que por la misma fecha de la manifestación y por los episodios que están sufriendo nuestros vecinos, procede la urgencia del debate de esta moción. Irene. Sí, estamos en la argumentación de la urgencia, ¿no? Sí. Nosotros creemos que sí, que se justifica total y absolutamente también en esta la urgencia, y vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Nela. Guk ere aldekoa. Vale. Beraz, urgentziaren aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, oso ondo. Orain bozkatuko dugu beraz, Elena, EH Bilduk aurkeztutako mozioa udal egoitzari buruzkoa. Hori da, 13. puntu bezala.
Vale. Entiendo que ya está motivado el voto de todos los grupos. Pasamos a la votación. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Paso ahora a leer la moción presentada por Güeñes Visía. La asociación Güeñes Visía, con CIF G95 86 82 61 y domicilio de efectos de notificaciones en el barrio Angoiti 1C, bajo de Güeñes, expone que Güeñes Visía es una plataforma ciudadana conformada por vecinos de la mencionada localidad para defender el derecho a la salud de sus habitantes, especialmente ante la contaminación medioambiental por olores, acústica y por emisión de partículas y gases por parte de la empresa Global Efficiency Aranguren SL, Glefaran, que somos conscientes asimismo de la afectación que la actividad de la citada empresa tiene en todo el entorno de Aranguren, que en el ámbito de las diferentes actuaciones que estamos llevando a cabo para garantizar el referido derecho a la salud y el respeto a nuestro medio ambiente, hemos convocado una movilización para el próximo sábado 21 de enero, consistente en una marcha que iniciará su recorrido en la Plaza de Güeñes a las 17 horas, para pasar por la de Aranguren a las 17:30 horas, uniéndonos en este punto con los vecinos del municipio de Zaya y dirigiéndonos hasta la ubicación de Glefaran, donde concluirá la misma. El eslogan con el que pretendemos realizar esta marcha queda reflejado con una única pancarta: Glefaran, soluciones ya, que entre las actuaciones que ha impulsado Güeñes Visía para tratar de resolver este grave problema, destaca también la realización de una recogida de firmas mediante la que hemos recabado el apoyo de 1.450 vecinos. Por todo lo expuesto, la plataforma Güeñes Visía presenta para su debate y votación en el próximo pleno del Ayuntamiento de Zaya la siguiente moción: solicitar el apoyo de la Corporación Municipal de Zaya a la movilización organizada por Güeñes Visía para el próximo 21 de enero, con el fin de exigir soluciones inmediatas a la contaminación generada por la empresa Glefaran, solicitar colaboración y el respaldo del Ayuntamiento de Zaya a las reivindicaciones de Güeñes Visía para resolver una situación de emergencia que preocupa enormemente a los vecinos afectados por la actividad de Glefaran. Bueno, a este respecto, la posición del equipo de gobierno es apoyar totalmente esta moción, apoyar totalmente esa manifestación y así unir la movilización ciudadana a los trámites administrativos que se están llevando a cabo desde el ayuntamiento para controlar la emisión por parte de la empresa Glefaran. En este sentido, muy brevemente, asumir el estatus administrativo de esa actividad que se está realizando en la empresa Glefaran. El paraguas bajo el que funcionaba la antigua Pasguren, aparte de tener una autorización ambiental integrada, que es competencia del Gobierno vasco, tenía una licencia municipal de actividad tanto por parte de Zaya como por parte de Güeñes, porque el conjunto de las actividades de Pasguren se desarrollaban en ambos municipios. Los expedientes que ha incoado el Ayuntamiento de Zaya son tendentes a expirar esa licencia de actividad municipal, porque en la renovación de la AI por parte del Gobierno vasco ya se ha dicho claramente y oficialmente que Glefaran no va a continuar con la producción de pasta Kraft blanqueada, es decir, no va a continuar con la actividad que realizaba la anterior papelera. Eso lo que supone es que al incoar ese expediente de caducidad no tiene licencia municipal de actividad la empresa Glefaran. Ante esa incoación ha presentado una alegación y un recurso Glefaran y estamos en el procedimiento administrativo de resolver los mismos. Cuando se resuelva este expediente administrativo, lo que está defendiendo el ayuntamiento es que ante la falta de una licencia municipal para esa actividad, tendrá que gestionar, tramitar nuevas licencias municipales para aquellas actividades que se desarrollen en Zaya y para aquellas actividades que se desarrollen en Güeñes. Ante la situación anterior, donde el producto era pasta de papel blanqueada Kraft y en esa producción había algunas actividades complementarias, como la generación de energía con una turbina y con una caldera, como la captación de agua, como la acumulación de madera, etcétera, etcétera. Como esa actividad decae, las diferentes actividades aisladas que pretende llevar a cabo Glefaran las tiene que tramitar, como digo, en cada ayuntamiento. Concretamente, lo que ahora mismo está funcionando es la parte de cogeneración, que ya tenía en funcionamiento Pasguren, pero como está desligado de la generación de pasta de papel, entendemos que es una actividad que le corresponde a Güeñes, porque está en terreno de Güeñes esta generación de energía eléctrica, y entendemos que le corresponde a Güeñes el tramitar una nueva licencia para esa actividad. Lo que vaya a hacer Glefaran en territorio de Zaya tendrá que tramitarlo en este ayuntamiento. Ese es un poco el resumen
del estado de las licencias, del estado administrativo. Invito a toda la ciudadanía a que visite la página web glefaran.zalla.org, donde hemos intentado resumir todo este estado administrativo y todos los documentos que han sido intercambiados con la empresa y con Gobierno vasco desde el Ayuntamiento para regularizar y hacer posible la convivencia entre los legítimos intereses del empresario, el respeto al medio ambiente y el respeto, por supuesto, al bienestar y a la salud de los vecinos. En definitiva, creo que una manifestación y una participación ciudadana se suma al esfuerzo administrativo que se está haciendo desde el Ayuntamiento para regular una actividad económica con el medio ambiente y con el bienestar de los vecinos. Irene. Muy brevemente, nosotros vamos a votar a favor. Estamos totalmente de acuerdo con el texto que se plantea y la propuesta que se plantea por parte de Güeñes Visía. Pensábamos igualmente, independientemente de la aprobación de la moción de hoy, acudir a la manifestación, apoyar a nuestros vecinos y vecinas de Aranguren y a nuestros vecinos también de Güeñes. Hemos mantenido contacto con los vecinos y vecinas y desde luego continuaremos en esa línea para intentar que esas molestias se eliminen lo antes posible. Es que ricasco, Nela. Bueno, pues tal y como está presentada la moción, nosotras en principio al eslogan de Soluciones Ya también nos vamos a adherir. Desde EH Bildu entendemos las preocupaciones de la ciudadanía. También queremos solidarizarnos con el trabajador que hará más o menos 15 días pasadas las 10 de la noche sufrió la visita de varios encapuchados que le amenazaron por su condición de trabajador en Glefaran. Siempre hemos tenido claro nuestro compromiso con el trabajo en la comarca, un trabajo digno y de calidad que sea el motor económico de nuestros pueblos. Así que apoyaremos aquellas medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía. En ese sentido, apoyamos el lema de Soluciones Ya, la implantación de medidas correctoras en las infraestructuras de la empresa. Desde luego yo desconocía esa agresión, pero por supuesto que nos hacemos, apoyamos las palabras de Nela en cuanto a que pedir soluciones, pero lamentar hechos violentos de ese cariz. No conocíamos esos hechos. Es que ricasco. Nosotros igualmente. Es que ricasco. Verás aldeko botoak. Mila esker. Oraintxe geratuko zan 15. puntua, norberak lekarkena, ruegos y preguntas. Vale, antes de abrir el turno de ruegos y preguntas, voy a dar respuesta a algún ruego y pregunta que quedaba pendiente del pleno ordinario anterior. Ruego que se clarifique cuál es el procedimiento que hay que seguir para la presentación. Perdón, ahí me pasaba. Decreto 985/16, referida a una obra mayor por parte de Endesa Energía porque se le ha desestimado la bonificación de la tasa por licencia urbanística y la del ICIO. Consultado a la interventora, nos indica que aunque la obra sea en el municipio de Zalla, la empresa se sitúa en Balmaseda, por tanto no se puede declarar de interés municipal. Otra solicitud o pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado con los últimos 15 pagos del último trimestre que no cumplen el periodo legal? ¿Cuál es el periodo medio o legal de pago por parte del ayuntamiento? Consultado a la interventora, nos indica que ya se había indicado que en el tercer trimestre se realizaría un análisis más exhaustivo de las facturas que se han quedado sin pagar y así ha sido. Aún así, el periodo medio de pago para el ayuntamiento es en el segundo trimestre, está recogido en el informe y es de 8,85 días, muy por debajo de los 30 días que tenemos por ley. Había un ruego sobre que se clarificara cuál es el procedimiento que hay que seguir para la presentación de enmiendas que están dictaminadas en comisión dentro del orden del día. Y bueno, hay un documento que tiene prácticamente elaborado Elena y que os remitirá al respecto, ¿no? Vale. Vale. Había otro ruego pregunta, ¿por qué no se ha sacado el programa Zayalán? Que lo ligo al decreto 1033/2016. Se ha habilitado crédito al proyecto Nagusi en 72.600 euros. ¿Cuál es la razón de que se quite del fomento de la actividad empresarial? Contesto a estas dos en conjunto. Con esta respuesta intento explicar la utilización de los recursos económicos dispuestos en la partida de actividades para el fomento de la actividad empresarial, respondiendo a las dos preguntas anteriores. Dicha partida en los 3 años anteriores se había dedicado a programas de nueva creación denominados Zayalán, Zayauchi, Zayaekin y Zayalokalak.
En 2016 se ha decidido destinar esos recursos a otras prioridades en la promoción del empleo, como ha sido la puesta en marcha en el Longar del proyecto Nagusi y del Servicio Municipal de Promoción Económica y de Empleo. Entendemos que las ayudas al fomento de la actividad empresarial no deben ser siempre iguales, porque pasarían a ser subvenciones estructurales y perderían su naturaleza de fomento de aquellos ámbitos y proyectos que más lo necesitan en cada momento. Deben ser dinámicas para adaptarse a las necesidades cambiantes de la actuación que se considere más estratégica en cada momento. Todo ello bajo una evaluación continua. En este sentido, en el ejercicio 2016 se han trabajado otras líneas de actuación en base a diferentes motivos. Teníamos un proyecto muy importante con grandes posibilidades de hacerse realidad, como es el proyecto Nagusi, que iba a necesitar una inyección económica tanto directa como entidad financiadora e indirecta, adecuación del espacio. Teníamos el objetivo claro en este ejercicio de la activación del Palacio El Longar como nodo de referencia de la promoción económica y empleo, con Encarlán, Centro de Formación e Inserción Laboral, Zayalán, Servicio Municipal de Promoción Económica y Empleo, y la incubadora de talleres industriales. Si bien con las ayudas Zayalán y Zayalocalac se habían priorizado a sectores como el comercio y la contratación, pensamos que se debía trabajar de